Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de alimentación infantil. Con respecto a la alimentación infantil, primero necesitamos colocar cuáles son los objetivos. Aconsejar, orientar y educar sobre la alimentación normal, reconocer los beneficios de la lactancia materna, conocer el agregado de los distintos nutrientes de la dieta, fomentar y aplicar una alimentación saludable. Para eso es necesario reconocer qué significa requerimiento y qué significa recomendación nutricional. Cuando hablamos de requerimiento es la cantidad de energía y nutrientes mínimo para satisfacer sus necesidades biológicas. Hablamos de un organismo, ya sea un niño, un recién nacido o un adulto. Y cuando hablamos de recomendación nutricional es la cantidad de energía y nutrientes que deben contener los alimentos consumidos para satisfacer los requerimientos necesarios. Es decir, cuánto me aporta una porción de pollo en energía y nutrientes, saber y cuánto yo necesito para trabajar y estar bien en un día. Cuánto me aporta una manzana en energía y nutrientes, cuánto me aporta una porción de 100 gramos de carne magra. Entonces, ese es el requerimiento nutricional. Poder saber distintas cantidades que aportan los alimentos y lo que yo necesito en base a mis necesidades. Cuando hablamos de leche humana, que es la lactancia materna, es muy importante porque permite la unión íntima de madre e hijo. Produce beneficios en el bebé, lo potencia inmunológicamente, es un alimento natural libre de contaminantes, de bacterias contaminantes y está adecuado a una temperatura importante y fácil de asimilar en el organismo. Con respecto a los beneficios en la mamá, produce una rápida involución uterina posparto, produce una menor incidencia, está asociada a una menor incidencia en cáncer mamario y es una forma natural en la mamá de recuperar peso. La composición de la leche materna está habitualmente dada en un pH de 7, tiene una molaridad de 290, aporta 70 kilocalorías por decilitro, el 87% de la leche materna es agua, las proteínas proporcionan 1 gramo por decilitro, de las cuales el 40% de estas proteínas es caseína, también tiene alfa-lactoalbúmina, lactoferrina, lisozima, inmunoglobulina A secretora, también produce y posee albúminas, enzimas moduladoras de crecimiento y hormonas. Con respecto a las grasas, el 50% de la leche materna está formado por grasas. Y tengo el ácido poliinsaturado, el linoleico y el alfa-linoleico. Con respecto a los hidratos de carbono, le proporcionan 7 gramos por decilitro, donde la lactosa se degrada en galactosa y ácido láctico. Y también estos hidratos de carbono permiten que junto con el factor bífido se absorban calcio y otros minerales. Los factores negativos de la lactancia materna son una malnutrición materna, que la mamá fume, que la actividad laboral sea excesiva y que factores negativos que haya una falta de contención y educación a la mamá. Con respecto a las necesidades nutricionales, con respecto solamente a agua, un recién nacido necesita el 80% de su peso es agua y necesita cubrir ese 80% en agua. El lactante el 75% de su peso es agua y en el adulto el 60% de su peso también es agua. Entonces el agua es indispensable para en la alimentación poder darle al recién nacido y al niño. Un recién nacido entre 0 a 14 días necesita habitualmente 60 mililitros kilo día. Entre los tercera semana, cuarta semana de vida necesita entre 60 a 120 mililitros kilo día. Entre los 6 meses hasta los 12 meses de edad necesita 150 mililitros kilo día. De los 12 meses a los 24 meses necesita 120 mililitros kilo día. En este caso, cuando ya tiene 1 año de vida, más allá que tome leche, el niño ya está tomando y se está alimentando de frutas, de platos
como un plato como un puré, un platito de sopa, como una porción de pollo con verduras, una porción ya de guiso. Entonces ahí complementa más la leche, sus calorías. Cuando hablamos de energía, sabemos nosotros que 1 gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías y 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Es decir, cuán nutritiva es la leche materna. Cuando hablamos del almacenamiento de la leche materna, hablamos que es necesario, una leche materna puede estar 12 horas a temperatura ambiente manteniendo su calidad. Puede mantenerse hasta 3 días a 4 grados centígrados, es decir, en la puerta de la heladera. Puede mantenerse en el freezer hasta 2 semanas y en el congelador, hasta 2 semanas y en el freezer hasta 2 años. A pesar de todos los cambios cualitativos y cuantitativos realizados por la industria, no se convierten las fórmulas complementarias adaptadas en leches de la mamá. ¿Qué pasa si no se puede alimentar con lactancia materna un bebé y solo hay leche entera? La primera opción en un bebé de 0 a 6 meses es poder darle fórmula de inicio. Tengo la NAN 1, la Vital 1, la Sancor Bebé 1 y se la prepara al 15%, es decir, una medida de leche en 30 mililitros de agua. La opción 2, no tengo leche maternizada o fórmula de inicio, no tengo leche materna, entonces solamente tengo leche de vaca. Entonces, entre los 0 a los 2 meses le doy leche de vaca diluida al medio. Veo cómo tolera. Si tolera muy bien, el bebé sigue creciendo. A partir de los 3 meses le damos leche de vaca diluida al 2/3. Es decir, 2/3 de leche más 1/3 de agua. Y sigo valorando cómo tolera este niño. La otra opción, que es la opción 3, es no tengo leche maternizada o fórmula de inicio, no le puedo dar pecho y tengo leche entera en polvo. Entonces, lo que hacemos es prepararla al 10%, es decir, una medida en 50 mililitros de agua. ¿Cómo tolere nuestro bebé? Podemos colocarle a la leche diluida, a la leche de vaca diluida o a la leche entera al 10% azúcar, una medida que es una cucharita de té en la leche. Cuando hablamos de fórmula complementaria, que fue lo primero que hablamos cuando no teníamos leche materna, que hablamos de la fórmula de inicio o leche maternizada, debemos saber qué es realmente. Es una leche modificada en su composición química y física y en sus características metabólicas, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los lactantes y niños en la primera infancia. Esta leche de vaca modificada en cantidad y calidad y en tipos de nutrientes es necesaria para poder adaptarse a la inmadurez digestiva y renal, mejorar la absorción, digestión y tolerancia y disminuir la carga renal de solutos que posee. Todas esas cualidades son las que debe poseer una leche maternizada para que sea bien tolerada en un recién nacido o en un lactante que tenga entre 0 a 6 meses. Si nosotros nos ponemos a ver la progresión de alimentación por edad, lo óptimo entre un bebé de 0 a 6 meses es la lactancia materna. Entre un bebé entre 6 meses a 12 meses es la lactancia materna y a partir de los 6 meses ya inicia con la papilla. De los 12 a los 18 meses y de los 18 a los 24 meses ya el bebé come. Su base es la alimentación, la dieta. Si por X causa la mamá no le puede dar lactancia materna o ha disminuido en cantidad, en volumen la lactancia materna, puede agregarle lactancia, complementarla con leche maternizada al 15%. Esto es entre los 0 a 6 meses. De los 6 meses a los 12 meses, ya aparte de la lactancia materna,
que inició la papilla, puedo complementarla con fórmula o leche de continuación al 15%, que comienza a darse a partir de los 6 meses, o leche entera al 10%. A partir del año de vida, que es los 12 meses, ya la leche pasa a ser directamente la entera, al 12,5%. ¿Cómo se prepara la fórmula de inicio? La fórmula de inicio habitualmente decimos que al 15%, es decir, 15 gramos en 100 mililitros de agua. Una medida, una cucharada de té, es equivalente a 5 gramos de leche y se diluye en 30 mililitros de agua. Es decir, en 100 mililitros de agua se agregan 3 medidas de leche para poder llegar a la concentración del 15%. Y esa es la forma en que se prepara la fórmula de inicio. La leche entera puede ser al 12,5 o al 10%. Si al 12,5% quiere decir que hay 12,5 gramos en 100 mililitros de agua. Una medida de leche es igual a una cucharadita de té que se diluye en 40 mililitros de agua. Es decir, que en 100 mililitros de agua se agregan 2 medidas y media para poder llegar a la concentración del 12,5. Con respecto a la leche entera, que quiere decir que son 10 gramos en 100 mililitros de agua, es decir, se toma una cucharada de té y se diluye en 50 mililitros de agua. Es decir, en 100 mililitros de agua se agregan 2 medidas de leche para poder llegar a la concentración del 10%. Aparte de la leche maternizada o fórmula de inicio, que también tenía yo la continuidad, que era la fórmula de continuación, que es al 15%, y la leche entera, tengo otros tipos de leche que son las leches especiales. Por ejemplo, para niños que tienen alergia a la lactosa, tengo la leche sin lactosa. Para los niños que son desnutridos severos, tengo la leche que es hidrolizado de proteína o Casmil. Para los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, tengo una leche que es un hidrolizado con péptidos de cadena corta, todo a base de proteínas y aminoácidos. Y la marca comercial es Pepti Junior. Con respecto a los niños que tienen reflujo gastroesofágico, está indicada la leche antirreflujo, que es un poco más espesa. Con respecto a los niños que tienen galactosemia, entonces esta es una leche a base de soja. Con respecto a los niños que tienen fenilcetonuria, se da una leche que es un hidrolizado enzimático de caseína. O sea, de acuerdo a la patología, tienen determinadas leches especiales y algunos también las llamamos leches medicamentosas. Con respecto a la leche para prematuros, debemos recordar que son niños que nacen antes de tiempo, son niños muy maduros a nivel de su epitelio intestinal y su riñón todavía no ha logrado su desarrollo completo. Entonces, y son habitualmente bajo peso y necesitan crecer, aumentar. Entonces, la leche para prematuro habitualmente tiene una densidad, tiene mayor densidad energética, es decir, 80 kilocalorías por 100 mililitros. Contienen proteínas enteras de origen animal con una relación de caseína-proteínas del suero de 40/60. Aportan en forma variable lactosa, sólido de jarabe de maíz y maltodextrina. Sus grasas son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, tales como ácido araquidónico, ácido docosahexanoico, y adicionadas con TCM, que son triglicéridos de cadena mediana que permiten la mejor absorción. Y tienen mayor cantidad de proteína, es decir, 2,4 gramos por 100 mililitros. Esa es la leche que se da a los niños que nacieron pretérmino. Todas las leches tienen minerales y tienen vitaminas. Los minerales son las sustancias plásticas que participan de estructuras como los dientes, los huesos, los metabolismos intermedios e integran la composición también de enzimas, de vitaminas y de hormonas como cofactores. Mantienen la osmolaridad del medio interno y los principales cationes dentro de los minerales tenemos el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio.
Y dentro de los principales aniones tenemos el fósforo, el cloro y el selenio. Dentro de los minerales tenemos que nombrar el calcio, que está preferentemente en los lácteos y en los derivados, permite la excitabilidad neuromuscular y las estructuras óseas y dentarias. Su déficit de calcio produce osteoporosis, raquitismo y tetania. Las necesidades básicas del calcio son entre 600 a 800 miligramos por día. El hierro, que se encuentra en gran proporción en las carnes y en los huevos, es principalmente el hierro, su función es transportar el oxígeno en la hemoglobina. Una deficiencia del hierro produce anemia y las necesidades habituales son de 1 miligramos kilo día. Pero si el niño ya es anémico, se aumenta el aporte como tratamiento. Con respecto al magnesio, que se encuentra habitualmente en legumbres y nueces, es importante para la neurotransmisión, para la excitabilidad y neuromuscular. Su déficit se encuentra en los niños que tienen temblores, en los que tienen convulsiones, en los que tenían patologías con debilidad muscular. Y el magnesio es necesario en una concentración de 80 miligramos por día. Con respecto al fósforo, que se encuentra rico como componente dentro de la leche, de la yema, de los huevos y los cereales, es importante porque constituye parte de los huesos, de los dientes y permite que haya un óptimo equilibrio ácido-base. Su patología que constantemente se manifiesta por déficit de fósforo es el raquitismo. El zinc, que es importante en las carnes, en los cereales y en los quesos, participa de varios procesos enzimáticos. Y las patologías donde podemos ver déficit de zinc es en la anemia, en el enanismo y en la acrodermatitis. Es necesario que reciba una concentración de 10 miligramos por día. El cobre, que se encuentra en el hígado, en las carnes, en los pescados, en los cereales, es esencial para la eritropoyesis. Su déficit se encuentra en las patologías como cirrosis, en la gastritis, y es necesario recibir de cobre 10 miligramos por día. Con respecto al potasio, que se encuentra habitualmente en la carne, en la leche, en la sal, es un catión importante para permitir la presión osmótica y la contracción muscular, sobre todo del corazón. Su déficit se encuentra en algunas patologías como alcalosis hipoclorémica. También se puede observar cuando hay déficit de potasio en que haya debilidad muscular. Y los requerimientos básicos son de 2 a 3 mil equivalentes kilo día. Con respecto al cromo, que se encuentra habitualmente en las levaduras, permite la regulación de la glucemia y sus necesidades, sus requerimientos son 5 miligramos por día. El cobalto, que también potencia la eritropoyetina, se necesita 5 miligramos por día. El flúor, que se encuentra habitualmente en los mariscos y en el agua, permite la estructura occidentaria. Su déficit se muestra en las caries y su requerimiento es de 5 miligramos por día. El yodo, que se encuentra en la sal yodada, constantemente es importante para el funcionamiento total de la hormona tiroidea. Su déficit se encuentra asociado a patologías como bocio e hipotiroidismo y los requerimientos diarios para que no tenga déficit de yodo son de 50 microgramos por día. El sodio, que se encuentra en los huevos, en la leche, en los condimentos, que permiten la presión osmótica, el equilibrio ácido-base. Se nota su déficit cuando hay deshidrataciones, cuando hay cuadros de hipotensión. Y las necesidades diarias son de 2 a 3 mil equivalentes kilo día. El azufre, que también se encuentra en los alimentos ricos en proteína, es muy importante porque constituye las proteínas celulares. El molibdeno, que se encuentra habitualmente en legumbres y cereales, es un componente que es importante para los procesos enzimáticos. El selenio, que se encuentra en las hortalizas y en la carne, es importante porque es un cofactor en la respiración celular.
y su déficit se observa en las miocardiopatías y en las miositis. Su requerimiento es de 15 microgramos por día. Y cuando hablamos de vitamina, hablamos que estos son importantes catalizadores del metabolismo celular y mantienen el crecimiento del organismo. Todas las vitaminas son necesarias e importantes. La vitamina A, que se encuentra habitualmente en el zapallo, en la zanahoria, en el hígado, en el pescado y en la leche, permite que se desarrolle mejor la visión, el crecimiento, la diferenciación celular. Su déficit se observa en la ceguera nocturna, en lesiones de la piel y en el retraso de crecimiento. Los requerimientos son 1.500 unidades internacionales por día. Con respecto a la vitamina D, que se encuentra en los aceites del hígado de pescado, en la leche, en la carne, en el huevo, es importante la vitamina D en la homeostasis y sobre todo como cofactor en la absorción de calcio y de fósforo. Su déficit se observa en patologías que tienen tetania, donde hay raquitismo. Y las necesidades son 40 unidades internacionales por día. Con respecto a la vitamina E, que se encuentra en los aceites vegetales y en las hojas verdes, es importante como antioxidante celular. Su déficit se observa en las enfermedades neuromusculares progresivas y los requerimientos son de 3 a 4 unidades por día. Con respecto a la vitamina K, que es necesario que se encuentra en el hígado, en las verduras verdes y en el cerdo, es importante la vitamina K para la coagulación sanguínea y para la protrombina. Su déficit se observa en los síndromes hemorragíparos y en alteraciones de la coagulación. La dosis que necesitamos es de 5 a 20 unidades internacionales por día. Con respecto a la vitamina C, que se encuentra rica en cítricos, papa, frutilla, mango y coliflor, es importante porque permite la producción de colágeno y en la salud dental. Su déficit se observa cuando hay pacientes con fatiga, inapetencia, insomnio, petequia, escorbuto. Y las necesidades son entre 30 a 50 unidades internacionales por día. Con respecto a la vitamina B1 o tiamina, que es rica en la levadura, en las carnes, en las nueces y en los cereales, es importante porque es una coenzima para la absorción de los hidratos de carbono. Su déficit se observa en la enfermedad de beriberi y los requerimientos son de 0,4 microgramos por día. Con respecto a la vitamina B2 o riboflavina, su concentración está muy importante en la leche, en la carne, en el huevo, en la levadura. Participa de reacciones de oxidación y reducción y su déficit se observa en la glositis o en la estomatitis. Y la dosis que necesitamos es de 0,6 los requerimientos miligramos por día. Con respecto a la vitamina B6 o piridoxina, que es muy rica en el pollo, en el hígado, en el jamón, en las nueces y en el maíz, es importante porque es una coenzima en los procesos de información dentro de los neurotransmisores y su requerimiento es de 0,2 a 0,3 miligramos por día. Con respecto a la vitamina B12, cobalamina, es muy rica en el hígado, en el riñón y en el corazón. Esta permite que la formación de eritrocitos y en las envolturas de los nervios. Su déficit se observa en las neuropatías o en las anemias megaloblásticas. El requerimiento es de 1 microgramo por día. Con respecto a la niacina, que se encuentra en las levaduras, en las aves, en las nueces, en las legumbres, permite que se produzcan reacciones que generen energía y se observa su déficit en la inapetencia, en el insomnio y su requerimiento es de 6 miligramos por día. Con respecto al ácido pantoténico, que es rico en las levaduras, en las vísceras y en la leche, es un constituyente de la coenzima A. Se observa el déficit asociado a las patologías con deficiencia del grupo B y los requerimientos son 3 miligramos por día. Con respecto al ácido fólico que se encuentra en el hígado, en los vegetales de hojas verdes y en las levaduras, es esencial para el crecimiento y la formación completa de la médula ósea. Se observa su déficit en la anemia megaloblástica y los requerimientos son de 50 a 100 microgramos por día.
con respecto a la vitamina B8, biotina, es importante, la encontramos en el hígado, en la levadura, en el riñón, en la soja, en las nueces, forma parte de varias enzimas y su déficit se observa también asociado a patologías asociadas a las vitaminas, al déficit de la vitamina del grupo B, y los requerimientos son de 4 miligramos por día. Cuando hablamos de leche de vaca, más allá que ya sabemos los distintos tipos de leche, que ya hemos pasado de la leche entera a la leche de vaca, a la leche fluida, es necesario saber qué significa pasteurización, ebullición y uperización. La pasteurización es directamente la leche de vaca que mediante un proceso se coloca a 15 segundos, 75 grados centígrados, se destruye bacterias pero no la esteriliza. Tiene una vida útil y para mantenerse requiere mantenerse en frío. Con respecto a la ebullición, se coloca directamente la leche de vaca, se la coloca a hervir durante 10 minutos a 100 grados centígrados, se destruye todos los gérmenes, pero también destruye vitaminas, hormonas y enzimas, y dura 24 horas una vez que logró su ebullición. Y con respecto a la uperización, es la famosa leche larga vida que se encuentra en un envase hermético Tetra Brik, por procesos industrializados. En 2 segundos a 140 grados centígrados se produce este sistema. Lo que tiene la uperización es que realmente impide la oxidación de la vitamina B. A temperaturas muy elevadas, estas no se pueden desarrollar por más que estén como componentes de la leche. Todos estos son procesos que ha pasado la leche, ya sea pasteurizada, hervida o por uperización, que está lista para consumir. Después que hemos hablado de lactancia materna, de leche maternizada, de los distintos tipos de leche, llegamos al momento que el bebé tiene 6 meses y comenzamos a alimentarlo. Esa es la edad habitual que nosotros como pediatra indicamos a los papás de que puede comenzar con la papilla dulce. Pero a veces los papás le dan de alimentar en forma más temprana, a los 4 meses, a los 5 meses. Y los riesgos de la alimentación precoz por sólidos produce, en primer lugar, una actividad competitiva con la lactancia, puede sensibilizar por paso de macromoléculas. En este caso hablamos de sensibilización que puede producir alergias alimentarias. Produce también una sobrecarga renal de soluto e hiperosmolaridad. Hay riesgo de sobrealimentación y sobre todo puede haber accidentes por la mala coordinación oral motora. El niño recién a los 6 meses sostiene la cabeza, puede tragar parte y su propia saliva y sobre todo su lengua por movimiento de cuchara favorece y lleva el alimento hacia atrás. En cambio, un bebé de 4 meses, habitualmente lo primero que hace es recibe y lo tira. Y así como recibe, puede pasar hacia atrás, hacia la parte posterior, dentro de la cavidad bucal, pero tiene muchos riesgos de ahogarse y hasta de broncoaspirarse. Más allá de que pueda dejar la leche materna, más allá de que pueda tener alergia y más allá de que pueda producir una sobrecarga renal, el riesgo de que puede producirse un accidente y puede morir el niño. Entonces, entre los 0 a los 6 meses, si nosotros relacionamos, cuando hablamos de desarrollo, hablamos mucho de que era necesario lograr determinadas pautas. Entonces, estas pautas que tendría que lograr el niño son importantes para que él pueda alimentarse con sólidos. De los 0 a los 6 meses, el bebé tiene que mamar, succionar y deglutir, pero es leche, es líquido. Y recién a los 4 meses fisiológicamente se produce la amilasa pancreática, que esta permite la degradación de los hidratos de carbono. A los 6 meses, a los 7 meses aparece la masticación y hay mayor fuerza en la succión.
A partir de los 6 meses se desarrollan las enzimas digestivas que estas permiten absorber la grasa, digerir la grasa. Y los tipos de alimentos que uno le indica a las mamás para que le den a su bebé de 6 meses, comenzamos con la papilla dulce, ya sea manzana rallada, calditos de sopa, y es la leche más un tipo de comida. Y es poquita cantidad los bebés que comen, hasta que ellos empiezan a asimilar, comer y a adquirir mayor el hábito. Entre los 7 a los 12 meses, ellos realizan con la lengua una limpieza de la cuchara, muerde y mastica, por más que todavía no tengan los dientes, mastican con sus encías. Los alimentos son realizados con trozos muy pequeños. Incorporamos carne cocida, bien cocida, y productos blandos. Ya habíamos incorporado la papilla dulce y agregamos, cuando empezamos con la papilla salada, empezamos por los colores, todo amarillo, zapallo, zapallito, coreanito, y después vamos agregando de a poco la papa, el cabellito, el fideo cabellito de ángel, y siempre con un caldito, con sopa. A partir de los 8 meses podemos incorporar cítricos. A partir de los 9 meses podemos incorporar el huevo, y al terminar ya los 10 meses ya el bebé puede comer una papilla en la hora del almuerzo y una colación ya de postre. O incorporamos una papilla en el almuerzo y puede a la noche tomar un caldito de sopa con verduras. A partir de cuando ya cumple el año, ya están las 2 comidas incorporadas, almuerzo y cena. Entre los 12 y 24 meses, el niño ya logró movimientos masticatorios rotatorios, es decir, que pasa la comida por toda la cavidad bucal. Él ya puede incorporar y comer los alimentos que come todo su grupo familiar. Si la mamá cocinó guiso, come guiso. Si la mamá cocinó salsa con fideo, fideo con un poquito de salsa. Si la mamá cocinó ensaladas con carne milanesa, la carne bien cortadita y chiquitita, y las ensaladas que sean fáciles de digerir. La sal no recomendamos en los lactantes colocar. Siempre tienen que saber y ellos conocer el sabor natural de la fruta y la verdura. No usamos aderezos. Y de hecho que si él ya come las comidas del grupo familiar, estas vienen con sal. Pero no podemos, me parece que le falta sal sobre agregar. Ese hábito no lo debemos aplicar con nuestros lactantes. Entonces, entre los 12 a los 24 meses, el bebé toma leche más las 3 comidas: colación, almuerzo y cena. Ya cerca de los 24 meses ya tiene las 4 comidas incorporadas. Entonces, todo esto es necesario poder relacionar nuestros hitos madurativos que logró el niño y teniendo en cuenta la edad cronológica que tiene el bebé, y de acuerdo a eso vamos nosotros avanzando de los líquidos a la papilla sal dulce y después a la papilla salada. Sí están contraindicados en el primer año de vida en todo el país de Argentina la miel, porque habitualmente no está bien pasteurizada, y por más que esté bien pasteurizada, puede contener esporas de Clostridium botulínico, y este produce una enfermedad muy grave e importante en los niños. Con respecto a los requerimientos en los niños de 2 a 5 meses, con respecto a los hídricos, son de 100 centímetros cúbicos por kilo día. Con respecto a los energéticos, son de 95 calorías kilo día. De los niños de 6 a 12 años, los requerimientos hídricos son de 80 centímetros cúbicos kilo día, y con respecto a los energéticos, 80 calorías kilo día. Con respecto a los jóvenes
entre 12 a 20 años, los hídricos son de 80 centímetros kilo día y los energéticos de 15 a 20 calorías por centímetro de su talla. Cuando nosotros hablamos de los niños fueron creciendo y ya tienen 2 años, paulatinamente después tienen 4, 5, 6, es necesario que nosotros establezcamos como padres y como médicos pautas de alimentación, enseñándole a los padres para que ellos puedan aplicarlo en sus casas. Y si el niño entiende, que también sepa qué es lo bueno y qué es necesario que él debe comer y qué es lo que no debería comer. Con respecto a la pauta de alimentación, hablamos que es necesaria una adecuada alimentación en nutrientes, que esta alimentación sea variada, que esta alimentación sea distribuida adecuadamente en el día, que los productos a comer tengan una buena cocción para favorecer una buena digestión, que habitualmente sea hecha en casa. Deben usarse frutas maduras, que habitualmente comer es un hábito que lleva tiempo y paciencia y es necesario compartir con el grupo familiar. Que sea en un lugar adecuado, sin distracciones. Nosotros no recomendamos las golosinas hasta que se formen los hábitos en el niño. Es preferible que aprenda a comer una fruta antes que comer un caramelo o un chocolate. Es necesario desayunar. El desayuno interviene en el control y en la prevención de la obesidad. Y a partir de los 3 años de vida es necesario que el niño incorpore fibras para mantener regularizado su catarsis. Con respecto a los niños con antecedentes de atopía, es decir, que son alérgicos, es necesario comenzar con poca cantidad y se va evaluando cómo es la tolerancia a los chocolates, a los cítricos, a las nueces, al durazno, a la frutilla y a los mariscos. También es necesario enseñar a los niños que es bueno consumir más fibras. Consumir más fibras lleva a que consuma menos grasas y previene enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que hoy en día están aumentando. Estas enfermedades crónicas no transmisibles son sobre todo obesidad e hipertensión, hipercolesterolemia y enfermedad cardiovascular. Si el padre tiene la actitud y el hábito de comer comidas ricas en grasas y una dieta muy desbalanceada entre fibras, hidratos de carbono y proteínas, su hijo, que come con él y que comparte, corre riesgo de desarrollar con anterioridad a una edad muy temprana las enfermedades que son estas enfermedades crónicas no transmisibles que su papá está propenso a tener. Por eso es necesario, y hablamos mucho de alimentación saludable, donde la alimentación saludable, ustedes vieron que está llena de colores. No solamente vemos zapallo, vemos frutas, vemos brócoli, vemos bananas, vemos repollo, vemos pimientos, vemos zanahorias, vemos zucchini, vemos frutos de hojas verdes. La alimentación saludable es realmente la que nos aporta los nutrientes y la energía que necesitamos para mantenernos sanos en todas las etapas de la vida. Es necesario incorporar eso a nosotros. Y si nosotros durante muchos años hemos tenido un mal hábito en nuestra alimentación, poder modificarlo. No es tarde, podemos empezar a partir de hoy. Actualmente en Argentina y en el mundo se consume pocas fibras, hay excesiva cantidad de bebidas azucaradas, se consume el doble de lo recomendado en sal y no se respetan los horarios de comida para comer. Acá vemos la pirámide nutricional y donde lo primordial es el agua, estar hidratado. El 60% del peso de un adulto es agua. Lo segundo es incorporar cereales, legumbres y o derivados. Seguimos con frutas y hortalizas.
Seguimos con lácteos y yogures y quesos. Poca cantidad con carnes y huevos. Medida. Eso habitualmente cuando uno estamos con un índice de masa corporal aumentado, o estamos en sobrepeso, o estamos con riesgo de obesidad, o soy hipertensa, o tengo valores altos de colesterol, yo debo acudir más allá a nuestro médico, a nuestro pediatra o médico. Tengo que acudir también a la nutricionista, y ella habitualmente me va marcando cuáles son las concentraciones, los gramos que debo consumir por día, y me va armando una dieta para que yo cambie y mejore mi hábito de alimentación y pase a una alimentación saludable. Posteriormente, luego de las carnes y el huevo, están los aceites y las grasas, y por último, y poca cantidad, los dulces y edulcorantes. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, nos avisan, así nosotros podemos aprovechar y sacar y disipar toda duda. Un gusto, nos vemos en la próxima clase.